Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Las alteraciones óseas, por cierto, que se pueden hacer, por tanto, con todos estos procesos que estamos hablando del aparato hormona y demás, estarían, por ejemplo, el proceso de la osteoporosis o el síndrome osteoporótico, que creo que ya lo hemos mencionado, la disminución generalizada progresiva de la densidad ósea hasta el punto en el que la fragilidad del hueso predispone al desarrollo de una fractura con un traumatismo mínimo. Os lo recuerdo, por supuesto, la osteoporosis es importante, ¿vale? Creo que ya la hemos comentado como una patología. Y deciros sobre todo que evidentemente pues también la osteoporosis se puede incrementar o tal cuando hay niveles alterados principalmente de calcio, fosfato, y por supuesto para todo ello nuevamente necesitamos que la aparato hormona del calcio y el fosfato estén en el equilibrio perfecto en el organismo. El síndrome hiperostótico también es otra de las cosas que pueden surgir aparte del síndrome osteoporótico, que en este caso sería el aumento de la masa ósea por unidad de volumen. Normalmente esto se produce por una disminución de la función osteoclástica y un aumento de la función osteoblástica. Y esto, como ya lo hemos visto, también tiene que ver cositas la aparato hormona para mantenerlo en su concreto ajuste y por tanto en lo que yo denomino la homeostasis siempre, porque al final es el equilibrio del cuerpo. Las partes más cualitativas, porque estas eran las cuantitativas, las cualitativas serían la osteomalacia y el raquitismo, de los cuales ya hemos hablado también previamente, y toda su asociación con la aparato hormona, ¿vale? Como dentro de las patologías lo tengo aquí apuntado, pues para recordároslo, ¿vale? Y por supuesto también vamos a mencionar en última instancia, que creo que esta enfermedad la he mencionado pero no la he explicado como tal, es la enfermedad de Paget ósea, ¿vale? Esta se encuentra con un proceso crónico debido a un aumento o aceleración de la remodelación ósea debido a la actividad osteoblástica y osteoclástica exaltadas. Se produce una destrucción y regeneración anormal del hueso que lo hace más frágil. La renovación ósea acelerada y defectuosa del hueso, unida a esa hipervascularización ósea que se presenta, hace que haya una osteitis deformante. Normalmente la causa es desconocida, pero se cree que puede tener en común o algún efecto por la acción de algún agente ambiental o un virus sumado al componente genético que faciliten el que te salga este tipo de enfermedad. La clínica normalmente se asocia con síntomas con dolor y deformidad ósea, y en la analítica de hecho se ve un aumento de la hidroxiprolina y la fosfatasa alcalina, además de marcadores de la resorción y de la formación ósea completamente descontrolados. Evidentemente también
Aquí yo creo que la desregulación de la propia resorción ósea, pues evidentemente volvemos a lo de antes. Tiene que ver con que tengas los niveles de calcio y fosfato adecuados y en un equilibrio de homeostasis importantísimo para el cuerpo, y evidentemente como la paratormona está influenciando, si tu paratormona no funciona bien y te puede facilitar tener hipocalcemia, hipercalcemia, hipofosfatemia o hiperfosfatemia, o incluso hipomagnesemia o hipermagnesemia, que ya hemos visto que también afectan de manera posterior al fosfato y al calcio, pues todo eso que parecen cosas muy pequeñitas y muy poco importantes, fijaos todo lo que pueden llegar a producir. Para que te puedan producir enfermedades, pues imaginar. Hay una parte importante dentro de la endocrinología también, sobre todo de las patologías asociadas con la endocrinología. Si bien habíamos visto toda la parte del metabolismo en estos últimos vídeos, del calcio y el fosfato, que nos ha llevado un tiempo para poder asociarlo bien con la paratormona, hay que hablar, por supuesto, de las patologías reumáticas, que también tienen que ver con todo el proceso de este tipo de hormonas, como digo, que mantienen de las hormonas que mantienen también la homeostasis del cuerpo y demás, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide. Es una enfermedad autoinmune, sistémica y crónica, de etiología en principio desconocida, cuya manifestación más importante es la inflamación poliarticular, generalmente simétrica. Una de las cosas que ocurre es que hay, por lo visto, individuos genéticamente predispuestos con la HLA-DR4 a través de la estimulación de un antígeno no conocido todavía, que se produce de hecho una activación de los linfocitos TCD4 en el infiltrado sinovial. De manera que esto produce unas citoquinas proinflamatorias del interferón gamma, entre otros, como la consiguiente estimulación de los macrófagos a partir de ese contexto. De manera que lo que se produce es contribuir a la degradación del cartílago y del hueso por la activación de las proteasas y los osteoclastos. ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, pues que tiene en realidad que ver también, por supuesto, como buena enfermedad autoinmune, con todo el sistema inmune que ya hemos ido viendo. Os recuerdo que hay un llamado factor reumatoide, que son los anticuerpos IgM, que reaccionan con la porción Fc de la inmunoglobulina G, que ya lo hemos hablado, la IgG. Aparecen normalmente elevados en el suero, dos terceras partes de las que se presentan en pacientes adultos con esta artritis reumatoide, aunque no es específico de la enfermedad, pero bueno, puede ayudar bastante al diagnóstico. Y los criterios clínicos normalmente es que se ven efectivamente afectadas las articulaciones, y también se emplea normalmente un anticuerpo antipeptídico citrulinado llamado el anti-CCP, que es más específico en la elevación de la BSG, o en una PCR que también se puede ver. Por supuesto, la abstinencia del tabaco, la dieta baja en sal y rica en grasas poliinsaturadas y demás, además del ejercicio físico o los AINES y corticosteroides que se emplean en dosis muy bajas, sirven como tratamiento. La artritis gotosa, que sería el caso de la gota o artritis gotosa, también llamada así, que se debe a la precipitación de cristales de urato sódico, se encuentra como la causa de elevación normalmente de hiperuricemia y por tanto del ácido úrico, que se puede llegar a encontrar en algunas personas. Sí que es verdad que esto se asocia a veces con el hiperparatiroidismo por una reducción de su eliminación, ¿vale? Por procesos de no ser capaces de eliminar los componentes necesarios, porque el urato sódico no se elimine bien a nivel renal, que se asocia, por supuesto, como digo, con un hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, insuficiencia renal, diabetes insípida. ¿Os suenan, verdad? Hemos hablado de todas ellas en vídeos previos. Bien, pues luego también hay un aumento de la producción que puede ocurrir por una lisis tumoral, también por la enfermedad de Paget que hemos comentado en el vídeo anterior, la rhabdomilosis, entre otras enfermedades. En cualquier caso, la artritis gotosa se puede asociar con déficit de la glucosa 6-fosfatasa o de la fructosa 1-fosfato-aldolasa, y también con el consumo de alcohol. Entre otras cosas, pues se ve más afectadas las partes normalmente donde se desarrolla la famosa gota, que tienen que ver sobre todo con las extremidades, pies, manos, codos y rodillas principalmente, es donde más se puede visualizar. El tratamiento normalmente, pues hay muchas personas que son asintomáticas con la gota y no tienen síntomas aparentemente. Hay otras personas que sin embargo sí que tienen gota,
sí que la tienen de hecho diagnosticada, vamos, sí que tienen síntomas. Normalmente pues los síntomas, mejor dicho, la parte que se puede tratar en la artritis gotos aguda normalmente es con reposo, con los AINES, la colchicina, entre otros fármacos. La gota intercrítica o la gota tofácea, que sería crónica, que es la que se puede tratar con la colchicina normalmente, y la reducción de la ingesta, por supuesto, de alimentos ricos en purinas para evitar que se forme más ácido úrico, por ejemplo, las carnes rojas y de caza, las vísceras, los mariscos, las sardinas, espinacas, espárragos y guisantes, ¿no? La artritis por cristales de pirofosfato cálcico también es otro tipo de artritis importante, asociada sobre todo con el origen genético normalmente o de manera secundaria en los ancianos cuando ya tienes más de 80 años, que se produce normalmente por el hiperparatiroidismo, la hipomagnesemia, ¿vale? Os recuerdo, niveles altos de la paratormona, bajos niveles de magnesio, ¿vale? Los hemos visto en vídeos previos, ya sabéis lo que puede producir eso. Y también el hipotiroidismo. La artritis por cristales de hidroxiapatita cálcica, que se suele producir porque se asocia al depósito de cristales en el hombro y en la cadera, sobre todo de hidroxiapatita, evidentemente, y pueden ser o no sintomáticos, depende de la persona. Así, para el tratamiento normalmente se suele utilizar los AINES y la infiltración también de los corticoides intralesionales. La artritis por cristales de oxalacetato cálcico, que por su parte se puede presentar como una inflamación articular por depósito de cristales de ese oxalato cálcico, que rara vez es un fenómeno primario y habitualmente es el contexto de una enfermedad renal crónica, y radiológicamente son similares también a la artritis de los cristales de pirofosfato que acabamos de comentar, ¿no? Y luego, por supuesto, una enfermedad muy importante que ya la hemos comentado en algún momento, pero creo que nunca en tanta profundidad, es el lupus eritematoso sistémico. Os recuerdo que es una enfermedad crónica inflamatoria multisistémica y de etiología desconocida todavía. Se han relacionado factores genéticos como los HLA, DR2, DR3 y B8, déficits también de los sistemas del complemento, así como factores externos como las radiaciones ultravioleta o algunas infecciones. Existen también, sobre todo, ese lupus eritematoso sistémico inducido por fármacos como la procacinamida, la hidralazina, la isoniazida y la metildopa, y normalmente la mayoría de los casos se producen en mujeres en edad fértil. Existe una alteración inmunológica que lleva a la producción exagerada de los anticuerpos, normalmente que pueden dañar a cualquier órgano o sistema, y los autoanticuerpos que se producen más frecuentemente detectados son los anticuerpos antinucleares de tipo ANA, que ya los hemos visto, y las manifestaciones clínicas, que son muy amplias, o incluso también hemos visto que incluyen a síntomas y signos sistémicos, por ejemplo, musculoesqueléticas también, hematológicas, de tipo cutáneo, neurológico, cardiopulmonar incluso, y también renal, por supuesto. También vemos, por supuesto, en esta enfermedad que el tratamiento depende de la severidad de la afección. Claro, si tienes una afectación más leve, pues se suelen utilizar algunos AINES en dosis muy bajas. Si eres más una persona que tiene procesos más graves, se utilizan más bien inmunosupresores, y si se encuentra uno en un estado grave, también se le recomienda mucho el tema de que si tiene afecciones cutáneas, pues evite tomar el sol dentro de lo posible. El síndrome de Sjögren, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por el infiltrado inflamatorio predominantemente de los linfocitos CD4, de las glándulas exocrinas. Os recuerdo que tenía un aumento del tamaño de las glándulas afectadas normalmente, y que se encontraba con una elevación de anticuerpos anti-RO y anti-LA. También se encuentra normalmente con el tratamiento en hidratación normalmente, o con lágrimas artificiales que evitan que se dañe estas zonas de las glándulas afectadas, como os digo, y normalmente se evita o se suele evitar y se recomienda que no se fume ni se beba alcohol. Los corticoides en afectación visceral grave, por ejemplo, también se pueden llegar a utilizar, o la hidroxicloroquina en clínica articular.
Y la espondilitis anquilosante, por ejemplo, otra enfermedad también que tenemos que mencionar en estos casos, enfermedad crónica, inflamatoria y sistémica, que afecta normalmente al esqueleto axial, que como hemos estado hablando tanto del esqueleto, pues hay que mencionar algunas de estas enfermedades. Normalmente su hallazgo es distintivo en la afectación de las zonas sacroilíacas y por tanto es importante porque se ha encontrado que el 90% de los pacientes con esta espondilitis anquilosante son normalmente HLA-B27 positivos. El dolor lumbar y la lordosis lumbar normalmente son las características más importantes de esta enfermedad y el tratamiento son los AINES e inmunosupresores, además de hacer ejercicio todo el posible y algo más, porque por lo visto ayuda bastante en esta enfermedad. La artrosis, otra enfermedad muy típica de los huesos, o reumatoide también llamada así, una enfermedad articular que causa con degeneración del cartílago, que afecta principalmente a las articulaciones y sobre todo el factor de riesgo más importante pues es la edad. La osteogénesis imperfecta, que ya hemos hablado de ella, un trastorno hereditario normalmente asociado a mutaciones en genes que codifican en el cromosoma 7 y 17 para la formación de colágeno de tipo 1. También implica deformaciones óseas o huesos frágiles de baja estatura, laxitud articular, debilidad muscular, escleras azules y algún tipo de sordera. El síndrome de Marfan, que también hemos hablado de ella, enfermedad también hereditaria por mutaciones del gen de la fibrilina, en este caso 1 en el cromosoma 15. El síndrome de Ehlers-Danlos seguramente os suene porque está asociada con un conjunto de trastornos hereditarios con mutaciones en el colágeno de tipo 1, 2 y 5. Os recuerdo que es una enfermedad de base autoinmune que afecta al tejido conjuntivo asociado en presencia a niveles elevados de anticuerpos anti-U1 ribonucleoproteína o anti-RNP con manifestaciones clínicas mixtas, ¿vale? Como la esclerodermia o la polimiositis y también incluso el lupus eritematoso que acabamos de comentar también. Tenemos también la fibromialgia, otra enfermedad también que se puede asociar con un trastorno caracterizado sobre todo por el dolor crónico generalizado y un dolor normalmente selectivo de la palpación en puntos concretos como los glúteos, los trapecios, rodillas y demás, con una rigidez por tanto importante en el tronco, y se suelen emplear algunos fármacos antidepresivos a dosis muy bajas como la amitriptilina, ansiolíticos y también el paracetamol. El síndrome de fatiga crónica, un síndrome muy importante que se encuentra como un trastorno similar a la fibromialgia, con predominio en la fatiga sobre el dolor, que igualmente se relaciona más en mujeres de mediana edad, y los antidepresivos a dosis bajas se utilizan para el tratamiento. La polimialgia reumática es una enfermedad propia también de mujeres mayores de 65 años, en este caso, que presentan dolor muscular, rigidez e impotencia funcional, especialmente en las cinturas escapular y pélvica, y normalmente los corticoides a dosis muy bajas se pueden asociar con un buen tratamiento de esta enfermedad, además de la esclerodermia y la esclerosis sistémica, que son trastornos del tejido conectivo asociados a un trastorno de base inmunitaria con un depósito excesivo del colágeno, que normalmente se emplea en la capilaroscopia como capilares dilatados con pérdida de la estructura dentro de el diagnóstico para poder determinar esta enfermedad. Sí que es verdad que todas estas patologías son cuando menos asociadas, que la gran mayoría evidentemente del esqueleto y tal es con la edad, ¿no? Pero bueno, nunca está de más mencionarlas. También os quiero mencionar en última instancia el síndrome de neoplasias endocrinas múltiples. Este es un síndrome muy importante dentro del sistema endocrino, que no lo puedo dejar de mencionar. Es un trastorno hereditario por el cual una o más de las glándulas endocrinas están asociadas activamente o forman un tumor, de manera que las glándulas principales de ese sistema endocrino que resultan afectadas por esos síndromes se denominan MEN, que pueden ser la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales o el páncreas, que acabamos de ver en todos estos últimos vídeos. Hay de hecho dos síndromes. Está el MEN1, que se caracteriza por el desarrollo de tumores en las glándulas, sobre todo el paratiroides, la hipófisis y el páncreas, que es cuando hay presentes sobre todo 2 o 3 tumores y se manifiestan sobre
sobre todo en estos puntos, y los tumores que secretan estas hormonas se designan en función de la hormona que producen, por eso se denominan insulinoma, que ya lo hemos visto, el gastrinoma, que también creo que lo hemos mencionado, y demás. Y los MEN2 normalmente se caracterizan por un riesgo muy alto de padecer un cáncer medular de tiroides y se dividen en dos subtipos clínicos a su vez, el MEN2A, que se caracteriza por la presencia de un proceso básicamente dañado en los casos que se caracteriza sobre todo porque se da en el comienzo de la etapa adulta y se encuentra asociado con hiperparatiroidismo principalmente, mientras que el MEN2B se caracteriza porque se da más en la primera infancia y casi nunca se observa un hiperparatiroidismo. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.